Sí, un pedazo. Hola, estamos transmitiendo en vivo. Ok, Paul. Voy a colgar. Checa y me mandas un mensaje. Hola, hola. Les hablas aquí a los chicos que te contestan. Ok, a ver ahí. ¿Sigue el ruido? Ok. Vamos transmitiendo en vivo. Hola, buenas ¿Esta tardes. transmisión va a quedar grabada? Sí, esta transmisión va a quedar grabada. ¿Listo? Hay 3 personas conectadas, así que adelante. Hola, Hola, mm, ¿cómo están todos? Buenas tardes. buenas noches. Aquí estamos después Buenas noches. del debate. No, de hecho el debate todavía está ahorita. Ah, todo está ahorita. Bueno, está mejor esto que el debate, ¿eh? Eso sí. Eh, bueno, de nuevo, les damos la bienvenida el día de hoy. eh, Domingo 22 de abril, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, aquí en la colonia Altamira, en la calle, la avenida Londres 1671. Y el día de hoy, pues estamos recordando varias cosas. Una de ellas es que hoy es el Día de la Tierra, por cierto. Ah, no lo sabía. ¿Lo sabías, verdad? No. No saben, por si no saben, el Día de la Tierra es pues una festividad, El Earth Day. el Earth Day, que no sé si, no estoy seguro quién empezó esto, pero la idea básicamente es que pues que haya conciencia de la ecología, de los cambios climáticos y todo esto. ¿Sí? Sí. Y me acuerdo ahorita que estamos en el día de la Tierra Ujú. y se están haciendo diferentes cosas a lo largo de, pues yo creo que en todo el mundo han de estar haciendo cosas, ¿no? Sí. Ujú. Pues bueno, a propósito de las efemérides de Sí, esta semana, vamos a hablar de 2 personas muy especial de aquí de Londres 1671. Ladies first. trabajan Vamos a hablar. colaboran con nosotros, no, ¿verdad? No, bueno, sí, Sí así, colaboran con ajá, nosotros sí, colaboran a través de indirectamente sus libros, desde el otro mundo. desde el otro mundo. Primero una persona que yo aprecio mucho, aunque ya tiene mucho muerte, es Sor Juana Inés de la Cruz. Y también vamos a hablar de el señor de esos ojos, Octavio Paz. que es Octavio Paz. Bueno, pues Oye, dime. nada más, pero recuérdanos, ¿cuándo fue estamos celebrando, o recordando más bien, Ujú. eh, esta semana fue el aniversario luctuoso de ambos. Sí, El de Sor Juana, ¿cuál es la fecha? ¿Recordamos? ¿Te acuerdas? no me ¿Te acuerdas? acuerdo. No me acuerdo, fue esta semana, Fue esta no tengo el dato semana, sí. exacto. Creo que cayó el lunes, Sí, me si no parece me que, equivoco, fue el lunes. sí, me parece. Y Octavio Paz fue el martes. Ajá. Ahorita lo checamos. Pero aquí Víctor nos va a compartir un poco acerca de la importancia de Sor Juana. Ambos personajes de los que estamos hablando el día de hoy, pues son poetas principalmente Ujú. mexicanos, aunque bueno, Sor Juana originalmente no era mexicana, era estrictamente hablando era novohispana. Así es. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz vivió en la Nueva España. Hay muchos datos que se han recolectado base a su vida y también esa es su obra literaria. Si quisiera decir de forma muy, muy condensada lo más sobresaliente de los datos biográficos de Sor Juana, pues les diría, o les voy a decir más bien, que fue una niña precoz que mostró un gran curiosidad y mucho talento desde niña, mucho interés por las letras. Hay muchas anécdotas biográficas, por ejemplo, que le pidió a su madre que la vistiera de hombre para poderla enviar a la universidad, porque en aquel entonces las mujeres no podían ir a la universidad, y de cosas más serias a lo más chusco, o viceversa. Por ejemplo, ella no, ella no comía queso
porque en aquel entonces se creía que el comer queso básicamente hacía a la gente un poquito más lenta de pensamiento, por no decir tonta. Entonces, para ella era más importante el, la curiosidad y el entendimiento por lo que después se conoció como la ciencia. Oye, lo que pasa es que el queso era como una golosina, ¿no? El queso era un postre, básicamente. Sí, era como una golosina, a pesar de que no necesariamente era dulce, era una golosina. Entonces, prefería prohibirse ese Pero, pequeño gusto. pero sí comía dulces. Eh, pues al menos queso, ¿no? Yo creo que por lo menos queso no, pero bueno. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, ella aprendió latín en unas cuantas lecciones, pero también aprendió otras cosas por su cuenta desde muy temprana edad. Y, por ejemplo, se sabe que se castigaba, que si ella no aprendía la lección en el tiempo que ella misma se había asignado, se cortaba unos centímetros de cabello. Cosas muy curiosas. El caso es que, Como cuando, Sinead O'Connor. como Sinead O'Connor, bueno, no rapada, Coco, pero sí se cortaba el cabello. Más adelante, su familia la mandó con unos parientes adinerados, que era la familia Mata. Llegó, como dirían, de arrimada, así. Y esta familia eh, tuvo la oportunidad de favorecer su situación acercándola a la corte. Entonces ella bueno, aquí nos sopló un ave y nos dijo que Sor Juana, que su muerte fue el 12 de noviembre. Ujú. Bueno. Ah, no, no, este pajarito que sopló Estamos ya hablando del cometió, nacimiento primero, sí, sí. no me dio la fecha de nacimiento. Bueno, entonces mejor continúo con otras cosas. Oye, pero Este, nos estabas hablando de las, ¿cómo se podría decir? Las actitudes que tenía Sor Juana en torno a su formación como persona y como, pues como persona y como literata y intelectual sobre todo, ¿no? Este, esto sucedió sobre todo en su niñez y su pubertad, ¿cierto? sí, Es cuando, cierto. cuando se conocen todas estas anécdotas curiosas. Ujú. Antes de que se convirtiera en la Sor Juana Inés de la Cruz que todos conocemos, que llevaba el hábito. Sí, así es. Bueno, ya más grande entró a la corte. Fue del visto bueno de los señores virreyes y tomó el título de muy querida de la señora virreina. Entonces, básicamente vendría siendo como una protegida de la virreina. Su consejero espiritual y su confesor le sugirió que lo mejor que podía hacer una señorita que tenía inclinación por las letras fuera que entrara al convento, porque Sor Juana no conoció a su padre. Bueno, Sor Juana murió el 17 de abril. No, el Sí. 19 de abril. Ah, perdón, sí, el 17, 19 es Bueno, parte. Sí, sí, el 17 de abril. ha sido un día largo. Sí. Bueno, Ujú. y pues era su protector y su confesor le recomendó que se metiera de monja, básicamente, que era la mejor opción que había para una chica con interés por las letras, porque ella no conocía a su padre, les decía. Entonces, en aquel entonces, por prejuicios de la época, una chica como bastarda, dirían, sí, con ese afán negativo, no tenía muchas posibilidades eh, de mejorar su situación. Entonces, dentro del convento, siendo ella tan inteligente y tan curiosa y demás, y además de esto, por tener el visto bueno de la señora virreina, se dio muchos lujos. Se cree que tenía la biblioteca más, más grande de América y tenía muchos objetos para explorar los astros y tenía instrumentos musicales, también objetos prehispánicos que eran más como para adivinar y cosas que ya caían no en prácticas estrictamente católicas, lo cual le generó problemas también por su interés en las letras.
pero no le pueden hacer mucho o se daban mucho lo que ella gozaba mucho de lo que llaman en ese entonces las libertades americanas. Quiero decir que en Europa, en España, las monjas de claustro, quiero decir las que no se les permite salir de ese espacio, llevan una vida casi de silencio y trabajo y cierto martirio. Y en México, bueno, en la Nueva España no sucedía esto. Eso quiere decir que de alguna manera eh, había afectado el hecho de que estas órdenes religiosas estuvieran en otro continente, ¿verdad? Las costumbres cambiaron de alguna manera. Sí, bueno, se decía que la distancia que había con la corona española, este, mejoraba la situación de las monjas de la Nueva España, que había más libertades, en parte por eso, porque eran muy flexibles los virreyes de ese momento, pero para mala suerte, digamos así, de Sor Juana, por su forma de ser, entró en conflicto con un grupo de monjas que estaban ahí, que se enemistaron con ellas. Veían en ella un espíritu rebelde. Entonces, cuando hubo cambio de dirección en el claustro donde estaba ella, la nueva directora, esta monja, pues le hizo la vida dura. No tanto como pudo haber sido porque ella estaba protegida por la señora virreina. El arzobispo de la Nueva España no veía con buenos ojos a Sor Juana para nada. Veía que había mucha, digamos, como pachanga o mucha fiesta en el claustro porque había obras de teatro. Se presentaban sus obras como este, Los empeños de una casa, que es una comedia. La más famosa, de hecho. La más famosa, de hecho, sí. Entonces, ella, cuando vio, había tensión entre gente que la detestaba y gente que la quería mucho. Que por cierto, vamos a hablar de Octavio Paz, que me acordé a propósito de lo que acaba de decir. Sí, ambos tenían ese tipo de situaciones. Coincidían con ello, en ello Oye, digo. finalmente en el claustro donde estuvo esta Sor Juana, Sí. pues se la pasaban muy bien en un momento dado, ¿verdad? Pues sí, mucho mejor que se lo pudieran haber pasado esas monjas en Europa. Exactamente. Algo interesante de esto que me llama la atención es cómo de alguna manera Sor Juana representa también esa transición entre los valores y las costumbres medievales y renacentistas, ¿sí? Sí. Que al implementarse en un lugar como la Nueva España, se relajan, por así decirlo, esas costumbres. Y en ese sentido también podemos ver que es una época de transición finalmente. Sí, Es un momento de es transición. una época de transición. Cuando ya iba en declive la vida de Sor Juana, fue porque se le solicitó que escribiera un libro, que era la carta atenagórica o digna de Atenea, en la cual ella tuvo la osadía de rebatir al máximo teólogo de Portugal, el cual era muy querido por el arzobispo de la Nueva España. Entonces, eh, ese libro llegó a manos del arzobispo y Sor Juana se le culpó. Esto tal vez en estos momentos no dice mucho, pero en aquel entonces eso fue muy, muy arriesgado. Las personas por menos terminaban En la hoguera. en la hoguera, sí, estaba la Inquisición. Uh-huh. Entonces estaban lejos de Europa, pero no tan lejos de la Inquisición. Uh-huh. Entonces fue una situación muy, muy peligrosa. Su protector la, la dejó y lo peor de todo fue que los virreyes regresaron a España. Hubo cambio de virreyes, entonces quedó completamente desprotegida. La persona que le solicitó ese libro usó un seudónimo cobarde, porque era un hombre, Sorfilotea. Uh-huh. Exactamente. Entonces, de ahí viene el texto famoso también de Sor Juana, el de la respuesta a Sorfilotea. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en algún momento su protector cedió a volverla a proteger, pero le pidió que dejara todos sus bienes
y sus prácticas mundanas para dedicarse al servicio de Dios. Y Como pues, religiosa que era. pues como religiosa que era, o sea, estaba arrinconada porque pudo haber muerto. Ujú. Entonces fue perdonada y, y poco antes de morir hubo una inundación muy grande lo que es ahora la Ciudad de México. Gran parte de la cosecha se destruyó por inundación y mucha gente murió. Llovió durante mucho tiempo, casi sin parar, y algo que sabrán es que cuando hay una inundación, uno de los problemas más grandes son las enfermedades, porque el agua se estanca y pues corren todas las inmundicias, se enferman mucho, hay epidemias. Entonces, en el convento hubo una gran epidemia y se dice que más o menos 9 de cada 10 monjas murieron, para que se den una idea. Y las que quedaban vivas, pues tenían que cuidar a sus hermanas. Entonces, Sor Juana se contagió y se cree que murió de tifo. Y pues, fue la forma, digo, la versión condensada de la vida de Sor Juana. Les cuento con más detalle. Ahorita vamos a hablar de su obra, pero lo curioso es que mucho de lo que, del interés que ha habido en años recientes sobre Sor Juana Inés de la Cruz, también se dieron a partir de un libro que publicó la siguiente persona de la que vamos a hablar hoy. El libro del que hablo es Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, del señor Octavio Paz, del cual ahorita vamos a platicarles. Por cierto, queremos dar un saludo a Patty Blake a propósito. Hey, Patty. ¿Qué onda, Patty? ¿Cómo están? Gracias Paco por vernos. Flaco Mufote, ¿qué onda? ¿Cómo Paco, va la música, Paco? Qué gusto que nos estén sintonizando. Y nos das unos... Se nota que hoy ha sido un día largo. No, pero aquí estamos. A ver si porque Paco nos viene un día encantan y los nos libros. deleita con unas canciones. Sí, que ven a tocar un día aquí. Y bueno, el caso es que esta semana les decíamos que también fue el aniversario luctuoso de Octavio Paz, el 19 de abril. Hoy estamos a 22. ¿Cuándo fue esto? ¿El jueves? ¿Miércoles? Él murió en el 98, hace poquito. Pero resulta que Octavio Paz, que también es un personaje hace 20 años. Hace 20 años ya. Pues no tanto realmente. Se han dicho muchísimas cosas de Octavio Paz. Octavio Paz tal vez sea famoso por 2 o 3 detalles. Uno de ellos porque es el único premio Nobel de México. Sí, ese es un motivo. Que lo obtuvo, que obtuvo en el 90. En 1990 le dieron el premio Nobel. Esto, por cierto, esto del premio Nobel a veces es muy discutible y muy discutido. ¿Por qué se lo dan a alguien? Y no solamente a quién se lo dan, sino por qué se lo dan. Sí, bueno, él durante mucho tiempo trabajó en la diplomacia, vivió en Japón, vivió en la India. A mí, más que los detalles con el premio Nobel que pueden favorecer mucho el interés a un autor, lo principal considero yo siempre que es su obra. Ahorita hablando de su tiempo que estuvo en la India, a partir de ese viaje escribió el libro del cual estuve platicando en estos días con mis compañeras, que es el monogramático. Este libro no estamos seguros qué es, tiene forma de centrífuga, parece cuento, parece poesía, quiero decir, tiene una patita en un género y una patita en otra. Es un libro muy interesante. Algunos textos tienden a terminar donde iniciaron para dar como un efecto cíclico. Circular. Sí, ajá, exactamente. Y otros, por ejemplo, da la impresión que el tiempo está detenido, que es algo más cercano a la poesía. Y ahorita vamos a hablar de todo su extenso trabajo en la poesía. Sí, estamos revisando aquí el extensísima colección de obras que publicó Octavio Paz. Hay muchos libros, ahorita creo que está El Ladera Este, Tiempo Nublado, El Monogramático, Águila o Sol, Libertad bajo palabra. Son muchos libros. Además de poesía, él fue un ensayista, tiene muchos libros de ensayo, algunos más cercanos a la poesía, otros a la sociología, otros a las artes. Tiene sus libros de Los privilegios de la vista, que son en sí
una forma de acercarse a la pintura. De hecho, Sí. este postercito que tenemos aquí atrás es de esa exposición que Ujú. tuvieron en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, Sí. allá en México, en Polanco. Em, Su primera obra la publica en 1933, Luna Silvestre. Ajá. Él obviamente, originalmente, pues es poeta, es lo que más lo caracteriza. En el 36 escribió el libro No pasarán. Ajá. Octavio Paz estuvo presente en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, sí, Ajá. uno de los que también de alguna manera ahí apoyaron. Ujú. Digamos que estaba a favor de los rebeldes, Ujú. la República más bien. Los rebeldes de pronto eran nosotros. Ujú. La poesía de Octavio Paz, como decía Víctor, juega con muchas cosas. De hecho, es un poeta muy particular porque, eh, como era un gran conocedor también de la poesía universal, Sí. sus influencias son múltiples y se Ujú. nota de pronto, pero sí tiene un estilo muy, muy propio. Algunos de sus libros más importantes es este también, Ujú. que es el de Libertad bajo palabra. No Ujú. sé si alcanza a ver ahí. Sí. Ahorita les voy a leer un poema de este libro, pero antes les decía yo que con el premio Nobel que le dieron, se habló mucho de por cuál de los libros le habían dado ese premio. Y muchos dicen que es por el ensayo El arco y la lira. El arco y la lira es tal vez el libro más importante de Octavio Paz, por lo menos de teoría. Y es un libro que habla sobre la poesía en Ujú. general. Sí. Sí, Este, es un ensayo sobre la poesía, algo muy interesante y muy general, que durante el libro él marca la diferencia entre lo que es la poesía y el poema. sí, muy importante, por cierto. Ujú. De alguna manera, en ese sentido y junto con muchas otras obras y cosas que llevó a cabo, acciones y dinámicas aquí en México, en ese sentido, Octavio Paz se puede considerar como un promotor de una serie de conocimientos, de escritores inclusive, de teorías, de Ujú. pensamientos y de cosas tan básicas como la diferencia entre, como dice Víctor, Ujú. el poema y la poesía. Sí, de hecho, Octavio Paz a principios de los 80 tenía una serie de programas en la televisión pública. Sí. Y algunos se llamaban Conversaciones con Octavio Paz o La Poesía con Octavio Paz y cosas así, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, tuvo una serie de programas de aproximadamente una hora dedicados a la poesía. Había uno que era solo sobre poesía barroca y del periodo romántico y cosas así. Había uno de poesía moderna. Había como 2 episodios nada más de poesía mexicana, de los modernistas mexicanos, de los contemporáneos. Está muy interesante esa propuesta de la televisión pública. Sí, además mencionabas hace rato que también fue un escritor que promovió o rescató hasta cierto punto la figura de Sor Juana, aquí haciendo una combinación con los dos temas que tenemos el día de hoy. Eh, Hubo algunos otros teóricos que rescataron a la figura de Sor Juana, o a sus obras más bien, y Octavio Paz tal vez fue uno de los más importantes que hicieron esto, digamos, de los teóricos. Curiosamente, Octavio Paz, conocido como poeta, es un teórico hasta cierto punto, es un extraordinario ensayista. Y volviendo a la obra que les mencionaba del arco y la lira, en este libro, Octavio Paz eh, hace una descripción de lo que es la poesía en general, hace una descripción a través de la misma poesía en un momento dado, porque una de las características de la ensayística de Octavio Paz, de su obra ensayística, Como el ensayo poético. es el ensayo poético, sí, algo que de alguna manera es más o menos novedoso en esta época Sí, en que lo bueno, hizo. ahorita ya hay es más extensa la charla literaria sobre lo que llaman entre géneros, que es un poco parecido a la literatura. Eh, es como entre ensayo, crónica, no estamos seguros qué es, Ujú. no estamos muy seguros, pero Octavio Paz, sus ensayos están escritos con cierta sensibilidad muy poética, o sus recursos están llenos de metáfora y a veces pasarían casi como un poema más que un ensayo. Sí, lo cual es muy acertado porque pues hablar de poesía a veces es solamente posible a través de la poesía misma, ¿no? Esa es una cualidad que logró
Octavio Paz. Ujú. Ahí está. Están Sí. dando indicaciones acá, tenemos un detallito, perdón. Híjole, hablar de todos sus libros sería muy difícil. Sí. Algunos que me llaman la atención, aparte de ese, Ujú. es este libro que publicó sobre, perdón, de traducciones que hizo. Ah, sí, bueno, y hay varias traducciones que hizo Octavio Paz. Él mencionaba que a la hora de traducir poesía, por el hecho de que la poesía está muy apegada a la materialidad de la palabra. Quiero decir que esas palabras tienen que ser las que se usen para ese poema por su valor fonético y no nada más semántico. Quiero decir por cómo se oyen, por cómo se escuchan, por su musicalidad, como dirían. Bueno, que a la hora de traducir eso, como he mencionado en otra transmisión, que se pierde. Entonces dicen que se puede hacer una traducción muy apegada al original, pero se pierde mucho en el camino porque hay cosas que ya no se traducen del todo bien o riman. La otra opción es hacer, digamos, como una versión, ahorita vamos a ver, como una versión del poema, que algo se cambia, pero favorece el poema completo, porque está hecho con una sensibilidad más cuidada, más apegada a la poesía. Es el caso este del libro que tiene Horacio, ¿cómo se llama? Versión. Es el de Versiones y Diversiones, es el que publicó en 1974. Y por cierto, bueno, personal ha sido un libro que he utilizado bastante, como se pueden dar cuenta. No está en las mejores condiciones ya. Les voy a compartir algo de este libro. En este libro, Octavio Paz um, eh, pone poemas de muchísimos autores a nivel universal, digamos, de la poesía universal, incluyendo gente de Europa, de Asia, poetas europeos, asiáticos, americanos, etcétera, de diversas lenguas. No todos son una traducción, ¿cómo se podría decir? Directa del idioma original, sino que Octavio Paz tuvo la asistencia de alguien que fuera experto en la lengua, pero lo que sí hizo Octavio Paz fue la versión finalmente, por eso le puso este título de Versiones y Diversiones. Como dice Víctor, eh, a lo mucho, y como lo propone el mismo Paz, a lo mucho lo que se puede hacer es lograr una buena versión en otro idioma. Tenemos que entender que, redondeando un poco lo que decías, que un poema, eh, la poesía, utiliza como materia prima una lengua. Entonces, si la lengua se cambia la materia prima. Por lo tanto, es como si utilizáramos otro instrumento, si habláramos de música. Entonces, lo que se hace es una adaptación, un arreglo, digamos. Aquí hago un pequeño paréntesis a lo que comenta Horacio. El interés de Octavio Paz fue muy amplio en cuanto a la poesía, desde cosas medievales, cosas asiáticas muchísimo más antiguas, pero también fue un gran promotor de la poesía moderna. A principios de siglo, Contemporáneo, la poesía contemporánea. poesía contemporánea, bueno, en el caso de lo que mencionó, estaba pensando en el poema extenso, que no es lo mismo que el poema épico de aventura medieval. Me refiero como el caso de la Tierra Baldía o el Wasteland de T.S. Eliot. Un poema muy largo que habla de muchas cosas, usa el lenguaje coloquial, paisajes, lugares y demás. Entonces Octavio Paz tiene un poema muy extenso que podría ser uno de sus trabajos poéticos más conocidos, que Piedra de Sol. Un Piedra de Sol, un sauce de cristal, bla, bla, bla. Es un poema muy largo. En algún lugar de la web pueden encontrar una versión en la propia voz de Octavio Paz y son no menos de, de 40 minutos. De todo el poema completo. Es un poema muy largo. Es básicamente como Muerte sin fin de Gorostiza, el otro ejemplo del poema extenso. No son los únicos que existen, pero son como los ejemplos más grandes. Si tiene oportunidad, recomendamos que se tome el tiempo de leer Piedra de Sol. Que no lo vamos a leer ahorita, obviamente, por razones obvias. Y de hecho no les voy a leer algo de Paz, les voy a leer una de sus traducciones. Ahorita volveremos a un poema suyo. Esto es de Georges Chehadé, es un poeta argelino, francés argelino o franco-argelino.
que me llama mucho la atención. A mí en lo personal me gusta recurrir siempre a estos poemas como ejemplos de la imagen, cómo trabajar la imagen. En ese sentido, Octavio Paz se distingue también como poeta en el sentido de que el manejo de la imagen es muy, muy poderoso, más que el manejo de la musicalidad. Recordemos que el mismo Octavio Paz en el libro El arco y la lira menciona que la poesía se distingue por tres elementos, que son la logopeya, que es el manejo de la lengua, la melopeya, que es el manejo de la musicalidad, y la fanopeya, que es el manejo de la imagen. ¿Sí? Entonces, es interesante pensarlo, leer poesía a la luz de esto que acabo de decir, porque así podemos decir, mira, este poeta está más inclinado hacia la fanopeya, este hacia la logopeya y este hacia la melopeya, o si hay un gran poeta que se inclina hacia los tres de una manera este, equilibrada, pues estamos hablando de un gran poeta, seguramente. Vamos a ver un poco de George Shehadeh. Dice, amor mío, no hay nada de lo que amamos que no huya como la sombra, como esas tierras lejanas donde se pierde el nombre. No hay nada que nos retenga como esta cuesta de cipreses donde dormitan niños de hierro azules y muertos. Es un poemita. A mí me gustaría compartirles, así nomás una probada de los que mencioné de Piedra de Sol. Inicia con una cita de Jacques de Nerval, pero me voy a adelantar hasta ya el poema. Voy a leer solo un cachito para que tengan una idea de qué estoy hablando con este poema de Piedra de Sol. Dice, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella, o primavera, sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Bueno, el poema continúa y puede ser así, unos 40 minutos, ¿verdad? Pero un detalle que me acordé ahorita, después del primer párrafo, es que este poema concluye básicamente donde inicia, como lo que había mencionado hace un rato del monogramático. Entonces, podemos decir que este poema se puede leer durante tiempo indefinido, de forma cíclica. Eso también me pareció particularmente interesante de Piedra de Sol. Bueno, yo les voy a compartir ahora de Libertad bajo palabra, que está considerado uno de sus mejores libros de poesía. Este poema, que no tiene título, nada más está marcado como número 5 aquí en esta sección, y dice así: dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera, para acabar con todo, oh mundo seco, oh mundo desangrado, para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas. Arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas. Arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde furor oculto, ceniza que enloquece, arde invisible, arde, como el mar impotente engendra nubes, olas como el rencor y espumas pétreas. Entre mis huesos delirantes arde, arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro, arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Muy bien. Está bueno, ¿no? Sí. Yucatán, 1937. No sé qué andaba haciendo por allá, en Yucatán, pero bueno. Por cierto, este poema me hace recordar también que Octavio Paz
estuvo cerca en un momento dado de la gente que componía el grupo de los surrealistas, incluyendo a André Breton, era amigo de él. Sí, bueno, él pasó mucho tiempo también en Europa Uh-huh. y conoció a Breton. Uh-huh. Él dice que básicamente el grupo surrealista pues ya se había prácticamente desintegrado, ya había pasado su tiempo, pero él sí conoció a Digamos Breton y que ya promovió el surrealismo en México. fue amigo de los surrealistas en un momento posterior al surrealismo, digamos. Sobre todo cuando los surrealistas andaban por acá dando la vuelta en México, ¿no? Por lo menos André Breton y algunos Bueno, otros. Breton anduvo en México, sí, aquí hizo sus vueltas con Trotsky y con Diego Rivera, sí, Ajá, recordemos por eso. cierto. Este, y esto nos lleva a algo interesante también hoy a propósito de política, que estamos con las elecciones próximas y el debate del día de hoy. Recordemos que Octavio Paz era una persona pública en un momento dado y un funcionario. No un funcionario público porque ese es un pleonasmo, por cierto, era un funcionario. Y como tal, en un momento dado, pues sobre todo en el 68, se sabe mucho de esto. En el 68 él era, ¿cómo se dice? Trabajaba para el gobierno mexicano. Creo que estaba en la India, ¿no? Si no me equivoco. Estaba en la Sí, me India. parece que sí. Como cónsul, no, como agregado cultural o cónsul, no me puedo acordar ahorita. El punto es que estaba en el cuerpo consular y estando ahí por lo que sucedió en el 68, que todos recordarán con Tlatelolco, etcétera. Eh, de alguna manera él se protestó y su protesta fue que dejó el cargo. Aunque curiosamente después, en otros momentos, parece que su postura política estaba por otro rumbo, ¿no? Sí, Y fue más. discutida y discutible. Sí, sí. Bueno, mucho antes de eso, él pues estuvo en España durante la Guerra Civil y tengo entendido que él fue de las primeras personas en América Latina en denunciar públicamente lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, que no todo era tan bonito en el sueño soviético comunista. Uh-huh. Una de las primeras personas de este lado del mundo que visitó la Unión Soviética y que trajo información de allá acerca de lo que está pasando en los gulags, en Uh-huh. esos como campos de concentración, fue el escritor francés André Gide. Entonces, esta información eh, llegó con Octavio Paz y tengo entendido que el primer lugar donde se publicó esto fue en la revista Sur, Uh-huh. que si recuerdo bien era de Silvino Campos, no Uh-huh. recuerdo. Bueno, esta revista importante de Alguien muy cercano a Paz, por cierto. Sí, exacto. Entonces él tuvo una relación estrecha, sí, con la vida política de México y también estaba muy, ¿cómo se puede decir? Era muy activo en informarse e informar a los demás sobre algunas cosas que estaban sucediendo en otros lugares del mundo, eventos novedosos que causaron controversia, especialmente a mediados del siglo cuando estaba la tensión de si el comunismo era eso que estaban esperando los jóvenes en Europa y en México. ¿Sí? Uh-huh. Sí, en ese sentido, Paz originalmente tenía su corazón, digamos, en la izquierda, pero en un momento dado se desencantó por eso que dices. Eh, por otro lado, curiosamente, volviendo ahora a Sor Juana, Sor Juana también tuvo esa cierta influencia política en ese sentido, por lo menos en términos de lo que es la religión, ¿no? Sí, 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 exactamente. En el caso de ella, pues fue sus conflictos que tuvo por su forma de ser, los conflictos que tuvo con la iglesia. Se podría ya ser considerada una como protofeminista, dirían ahora, ¿no? Hay un interés está resurgiendo en ella más que por su obra, por su actitud y por el interés por el momento histórico donde ella tuvo la osadía de, pues aquí ponérsele al tiro a la iglesia, ¿sí? Aquí tengo un librote, que es el volumen 3 de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz.
pero me gustaría leerles un pequeño poema de ella que me gusta mucho para que escuchemos un poquito su estilo barroco. De amor y de discreción, en que satisface un recelo con la retórica del llanto. ¿Okay? Pues dice así: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Me gusta mucho Sor Excelente. Juana Inés de la Cruz. A propósito de Sor Juana, un saludo a Melissa Vargas que nos está Hey, viendo. Melissa, Y hola. a Jorsaurus, amigos nuestros, Corsaurus. ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya para empezar a despedirnos, quisiera recordar unos detalles interesantes. Uno de ellos, este, un maestro que tuve alguna vez que conocía a Paz, me decía que de pronto iban él y un grupo de jóvenes a visitarlo en la Ciudad de México y de pronto él le encantaba recibir gente, por supuesto. Me dice que platicaban, de pronto él se ponía a platicar de política. A propósito, ¿no? Se ponía a platicar de política, de cuestiones del momento, etcétera. Y de pronto mi maestro le decía, maestro Paz, estamos perdiendo tiempo hablando de eso, mejor hay que hablar de poesía. Sí. Curiosamente, Yo ¿no? prefería hablar de poesía con él. Sí, Sí, totalmente, sí. sí. Vaya, también sus ideas políticas podrían llegar a ser muy lúcidas, pero nada comparable con lo que eran sus ideas poéticas y su estilo. Y por último, me estoy acordando de una pequeña anécdota personal. Octavio Paz murió en el 98. Unos años antes, déjenme acordarme, fue más o menos en el 90 por ahí el 96, un par de años antes. Yo andaba en la Ciudad de México, en un viaje familiar, por ciento, andábamos caminando por una de las zonas de la Ciudad de México y de pronto recuerdo que vi hacia arriba en un edificio un incendio. Estaba terminando un incendio de un departamento. Nos llamó la atención, bueno, seguimos con lo nuestro. No me acuerdo si ese día o el siguiente día me enteré que se había quemado el departamento de Octavio Paz. Ese era Sí, el me enteré. departamento. Entonces, para mí fue muy impresionante porque me di cuenta que me había tocado ver el incendio del departamento de Octavio Paz. Fue muy trágico para él porque perdió una gran parte de su biblioteca. ¿Sí? Sí, sí, se me Y él enteré ya de estaba eso. enfermo, entonces yo creo que en el fondo también le ha afectado un poco eso, ¿no? Emocionalmente, perder sus adorados libros. Híjole, pues, quién sabe, hay unos giros muy irónicos. Por ejemplo, que estamos platicando la otra vez de Sergio Pitol, hablaba varios idiomas, era traductor, su vida era la literatura y terminó con afasia progresiva. O sea, yo no entendía el lenguaje y podía hablar, pues, esas cosas irónicas que usted. Un saludo a Chiri, que nos está viendo. ¿Qué tal? Sí, pues bueno, les mandamos saludos a todos. Con esto, pues ya nos vamos a despedir. Pues así, nada más lo último que me gustaría decir ahorita que ha sido un día largo y un día onírico. Hablando de Bretón, que también indagó mucho en los sueños con sus vasos comunicantes y Ajá. demás. Octavio Paz también los poemas que parecen un sueño. Pues nomás recomendarles uno de los poemas más grandes de Sor Juana, el Primero Sueño, que también es un poema muy largo, que es una indagación extensa entre el viaje espiritual que tiene alguien cuando duerme y también como el intelecto, las emociones y pues básicamente su alma, por decirlo así, tiene un viaje para ver qué descubre y hacia dónde llega. Se los recomiendo. El Por Primero favor, no, Sueño de Sor Juana. bien, no dejen de leer a Octavio Paz y a Sor Juana por la razón que ustedes quieran. Léanlos y sigan leyendo. Hasta la próxima.
Gracias por vernos. Nos vemos No pronto. sé si el debate ya terminó, pero espero que todo salga bien. Pero mejor lean a Octavio Paz y a Sor Juana. Gracias. Nos vemos. Buenas.